Abrí los ojos lentamente, con la luz tenue filtrándose por la ventana. Mi habitación parecía la misma de siempre, pero algo estaba profundamente distinto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda antes de notar sus presencias. Allí, de pie junto a la pared opuesta, estaban Valeria y su hija Celeste. No habían hecho ruido, simplemente me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Valeria tenía una postura elegante y serena, como si controlara cada movimiento de su cuerpo. Sus ojos, de un verde profundo, brillaban con un misterio que me resultaba imposible de descifrar. Celeste, por su parte, tenía una mirada inquisitiva y casi desafiante, como si intentara leer cada pensamiento que cruzara mi mente. La niña estaba callada, pero no había duda de que su atención estaba completamente fija en mí. Intenté incorporarme, pero algo en mí me hizo quedarme quieto. Sus ojos me mantenían en su lugar, como si fueran cadenas invisibles. Respiré hondo, intentando calmar el nudo de tensión en mi pecho, y noté que el aire de la habitación parecía más denso, cargado de algo que no podía identificar. Una mezcla de peligro y deseo se mezclaba en mi mente, confundiéndome hasta el límite. Valeria dio un paso hacia mí, lentamente, midiendo cada movimiento. Su proximidad hizo que el aire se llenara de una electricidad que no había sentido antes. Mi corazón se aceleró sin control, y por un momento temí que pudiera oírse su ritmo desde donde estaba. Celeste también se acercó, dejando apenas un espacio entre nosotras. Su sonrisa era pequeña, casi imperceptible, pero en ella había algo que me estremeció. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Mis manos temblaban, y sentí que necesitaba tocar algo, cualquier cosa, para asegurarme de que no estaba soñando. Valeria extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos rozaron mi rostro, una corriente recorrió mi cuerpo, despertando sensaciones que no esperaba experimentar tan pronto. Celeste observaba, sin apartar la mirada, y su expresión parecía decir que todo esto era parte de un juego del que no podría escapar. Me sentí atrapado entre miedo y fascinación, entre la lógica que me decía que debía alejarme y una fuerza invisible que me empujaba hacia ellas. La habitación se volvió silenciosa, salvo por el latido de mi corazón que parecía resonar en cada pared. En ese momento comprendí que mi vida acababa de cambiar, que algo grande y peligroso estaba a punto de comenzar, y que esas dos presencias frente a mí serían el centro de todo. Celeste se acercó aún más, y sentí como la distancia entre nosotros se acortaba de manera casi imposible de resistir. Sus ojos verdes, intensos y profundos, parecían escudriñar cada rincón de mi mente, revelando pensamientos que yo mismo no quería admitir. Su presencia era ligera, casi etérea, pero el peso de su mirada era abrumador, llenando toda la habitación con una energía que me obligaba a permanecer inmóvil. Valeria permaneció unos pasos detrás, observando todo con una calma inquietante. No había sonrisa ni gesto de emoción en su rostro, pero en su mirada había una autoridad absoluta, como si el simple hecho de mirarme fuera suficiente para imponerme respeto y temor al mismo tiempo. Sentí que cualquier movimiento en falso podía desencadenar algo que no podría controlar, y, sin embargo, no podía apartar los ojos de ellas. Intenté hablar, balbuceé un par de palabras, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Cada intento fallido aumentaba la tensión en el aire, y el silencio que siguió parecía tener un peso físico sobre mis hombros. Sentí que estaba rodeado de un aura que combinaba peligro, misterio y algo que podía describirse únicamente como deseo. Cada respiración mía se volvió consciente, casi dolorosamente lenta, como si cada inhalación midiera el riesgo de una decisión equivocada. Celeste dio un paso más, y su mano rozó la mía sin siquiera tocarla por completo. La electricidad que recorrió mi brazo fue inmediata y difícil de ignorar. Cada fibra de mi cuerpo se tensó, cada pensamiento se centró en ella, y por un momento todo lo demás desapareció. Valeria permanecía observando, y en sus ojos podía ver una especie de aprobación silenciosa, como si supiera que la situación estaba a punto de intensificarse. El silencio se volvió más profundo, casi un tercer personaje en la habitación. Sus miradas eran palabras no pronunciadas, y sentí que cada gesto, cada parpadeo, estaba cargado de un significado que yo apenas podía comprender. Mi corazón latía con fuerza, pero también había un deseo creciente, un anhelo que no podía negar, aunque el miedo seguía presente, insistente y frío. Finalmente, Valeria habló, su voz suave y profunda al mismo tiempo, cada palabra medida para provocar reacción. Me pidió que me mantuviera quieto, que no hiciera ningún movimiento apresurado. Sus palabras eran tranquilizadoras y amenazantes a la vez, y me hicieron entender que había entrado en un mundo donde la lógica no tenía control. Celeste se inclinó hacia mí, su respiración rozando mi mejilla,
y susurró algo que me hizo estremecer. No entendí las palabras, pero su tono estaba cargado de intención, de algo que no podía ser ignorado. Sentí que estaba atrapado entre la admiración, el miedo y el deseo. No había salida, y por primera vez comprendí que este encuentro no era casualidad. Algo me decía que mi vida acababa de cambiar para siempre, que Valeria y Celeste tenían planes para mí que aún no podía imaginar, y que cada segundo que permanecía allí aumentaba la intensidad de lo que estaba por venir. Valeria se acercó aún más, y la sensación de electricidad en el aire se volvió casi tangible. Cada movimiento suyo estaba calculado, lento y deliberado, como si quisiera asegurarse de que yo percibiera cada detalle. Sentí el calor de su presencia rodeándome, y mi respiración se volvió irregular. Mi corazón latía con fuerza, pero había algo más, un anhelo que no podía ignorar y que me sorprendía por su intensidad. Celeste también avanzó, colocando su mano sobre la mía sin previo aviso. La suavidad de su tacto me hizo estremecer. Sus dedos eran delicados, pero había una fuerza en su contacto, una especie de desafío silencioso que me mantenía atrapado. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero cada roce era una declaración, un mensaje que no podía descifrar del todo y que me hacía desear acercarme aún más. Valeria inclinó su rostro hacia el mío, tan cerca que podía sentir su aliento mezclándose con el mío. La cercanía me dejó sin palabras. Su mirada era profunda, intensa, y parecía leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Sentí que mi cuerpo respondía a su proximidad de manera automática, como si estuviera diseñado para reaccionar a ella. Celeste me observaba con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de complicidad, como si supiera algo que yo aún desconocía. Intenté apartarme, aunque no tenía claro por qué. Un miedo sutil me decía que debía mantener la distancia, pero cada fibra de mi cuerpo deseaba acercarme. Valeria extendió una mano y rozó mi rostro con los dedos, y esa simple caricia provocó una descarga de sensaciones que me recorrió de pies a cabeza. Era como si cada contacto con ellas despertara algo dormido dentro de mí, un fuego que no podía controlar. Celeste se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra mi brazo, y su susurro fue casi inaudible. No comprendí sus palabras, pero el tono estaba cargado de intención, de un juego entre deseo y misterio. Mi mente estaba confusa, mezclando miedo y fascinación, pero algo en mí quería rendirse a la experiencia, dejar que la tensión me envolviera sin resistirme. Valeria me tomó de la barbilla suavemente y levantó mi rostro para mirarme directamente a los ojos. La fuerza de su mirada me hizo inclinarme hacia ella sin pensar, como si estuviera siguiendo un impulso más antiguo que la razón. Cada segundo con ellas me hacía sentir más vivo, y al mismo tiempo, más vulnerable. La sensación de estar atrapado entre ellas y yo mismo se intensificaba, y supe que algo importante estaba comenzando, algo que marcaría mi vida de manera irreversible. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora estaba cargado de una tensión eléctrica diferente, más íntima y poderosa. Cada respiración compartida, cada roce, cada mirada contenía promesas que aún no se pronunciaban, pero que no podían ser ignoradas. En ese instante comprendí que no era solo un encuentro casual. Valeria y Celeste habían llegado a mi vida para cambiarla, para desestabilizarla y, al mismo tiempo, para encender algo que nunca antes había sentido. Valeria se apartó unos pasos, pero la intensidad de su mirada no disminuyó. Cada movimiento suyo estaba cargado de propósito, como si todo el espacio entre nosotros fuera parte de un juego que yo aún no comprendía del todo. Sentí que mi corazón latía con fuerza y que cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, consciente de que cualquier gesto mío podía ser observado y juzgado. Con una voz suave, pero firme, Valeria me pidió que me sentara. Su tono no admitía discusión, pero no había amenaza en él, había un magnetismo que me obligaba a obedecer. Celeste permaneció a su lado, sus ojos brillando con curiosidad y algo más, una mezcla de expectación y complicidad. Cuando me senté, sentí que estaba cediendo ante algo inevitable, un impulso que no podía resistir, un poder que emanaba de ellas y que me envolvía por completo. Valeria habló con calma, explicando que necesitaba mi ayuda en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sus palabras eran medidas, cada una resonando en mí con un peso inesperado. No era solo una petición, era una invitación, un desafío que combinaba peligro y promesa. No podía apartar la mirada de sus ojos mientras escuchaba, y sentí como cada palabra me acercaba más a ellas, creando un vínculo que iba más allá de lo racional. Celeste se acercó y colocó su mano sobre la mía nuevamente. Su contacto era delicado, pero firme, y una corriente invisible parecía recorrer nuestros cuerpos en ese instante. Su presencia era casi hipnótica, y sentí como la tensión entre nosotros crecía.
Cada respiración compartida parecía sincronizarse, cada parpadeo era un recordatorio de que no podía escapar de este vínculo que se estaba formando. Valeria se inclinó ligeramente hacia mí, y la cercanía de su rostro hizo que el aire entre nosotros se volviera cálido y cargado de electricidad. Sentí su aliento en mi piel, una mezcla de poder y sensualidad que me desarmaba lentamente. Cada gesto suyo era calculado, cada movimiento diseñado para que mi atención se centrara únicamente en ella y en Celeste. Por primera vez comprendí que no se trataba solo de una petición, era una prueba, un juego de confianza, deseo y poder que me obligaba a estar presente en cada momento. Mientras Valeria continuaba explicando lo que necesitaba, sentí que mi mente y mi cuerpo estaban atrapados entre la fascinación y el miedo. Cada palabra suya despertaba algo en mí que no podía nombrar, algo que combinaba admiración, deseo y una inquietante sensación de vulnerabilidad. Celeste me sonreía con complicidad, y esa pequeña sonrisa hacía que mi corazón se acelerara aún más, recordándome que no podía resistirme a la atracción que sentía por ellas. Al terminar su explicación, Valeria me miró directamente los ojos y añadió algo que me hizo estremecer. No había presión, no había amenaza, solo una invitación implícita, un puente hacia algo desconocido pero inevitable. En ese momento comprendí que había cruzado un umbral, ya no podía volver atrás, y cada decisión que tomara a partir de ese instante definiría no solo mi vida, sino la relación intensa y peligrosa que estaba comenzando con Valeria y Celeste. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No era frío ni intimidante, estaba cargado de tensión, de expectativa, de un deseo contenido que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sentí que estaba en el centro de algo mucho más grande que yo, un juego de emociones y poder que me envolvía por completo, y supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La noche cayó con un silencio absoluto, y la habitación se volvió un espacio donde cada sonido parecía amplificado. Las luces tenues dibujaban sombras sobre las paredes, pero no importaba, toda mi atención estaba fijada en Valeria y Celeste. Sentí que el aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, como si cada respiración compartida intensificara la tensión que se había ido acumulando durante el día. Celeste se acercó primero, apoyando suavemente su mano sobre la mía. El contacto fue delicado, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Su mirada era intensa, inquisitiva, y en ella había algo que no podía descifrar del todo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que parecía contener secretos que yo aún no estaba preparado para entender. La sensación de complicidad entre nosotros era tan palpable que, por un instante, todo lo demás desapareció. Valeria permaneció a pocos pasos, observando cada movimiento con calma y autoridad. No decía nada, pero la fuerza de su presencia era abrumadora. Cada gesto suyo, cada inclinación de cabeza, parecía medir mi reacción, y sentí como mi cuerpo respondía a ella sin que pudiera controlarlo. Había algo en su mirada que me obligaba a estar completamente presente, a escuchar y sentir sin filtrarlo por la razón. Celeste se inclinó y rozó mi mejilla con los dedos, y mi respiración se volvió irregular. La cercanía de su rostro despertaba emociones contradictorias, deseo, curiosidad y una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado antes. Su aliento era cálido, y cada palabra que susurraba, aunque apenas audible, parecía grabarse en mi mente con una claridad abrumadora. No comprendía sus palabras, pero el tono y la intención eran suficientes para hacerme estremecer. Valeria se acercó lentamente, y sentí como el espacio entre nosotros se llenaba de una tensión magnética. Su mano rozó la mía de manera deliberada, y la electricidad que recorrió mis brazos y hombros me dejó sin aliento. Cada caricia suya era un recordatorio de que no estaba solo en esta experiencia, de que el vínculo que estábamos formando era profundo y poderoso. Me sentí atrapado entre el deseo de acercarme más y el miedo a perder el control. Cada gesto, cada mirada, cada roce era un juego silencioso de poder y atracción. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía apartar los ojos de ellas, ni resistirme a la atracción que sentía. El corazón me latía con fuerza, y cada respiración compartida era un recordatorio de que nuestra conexión se estaba intensificando de manera inevitable. Finalmente, Valeria se inclinó hacia mí y susurró algo que hizo que mi mente se detuviera. No eran palabras claras, pero la intención era inconfundible, necesitaban que confiara en ellas, que me entregara a esta experiencia sin reservas. Celeste sonrió con complicidad, y sentí que el vínculo entre nosotros se consolidaba, uniendo miedo, deseo y una creciente necesidad de estar cerca. La noche avanzaba lentamente, y aunque el peligro aún podía acechar en cualquier momento, por primera vez sentí que pertenecía a ese espacio, a esa tensión,
a ese vínculo entre Valeria, Celeste y yo. Cada roce, cada mirada, cada silencio compartido era un paso más hacia algo que no podía prever, pero que sabía que cambiaría mi vida para siempre. La noche se rompió con un ruido inesperado. La puerta se abrió violentamente y un grupo de figuras desconocidas irrumpió en la habitación. Mi corazón dio un salto, y en un instante supe que todo había cambiado. Valeria y Celeste se pusieron delante de mí, protegiéndome con una determinación que me dejó sin aliento. La tensión que había sentido durante días ahora se transformaba en un peligro palpable. Valeria reaccionó primero. Sus movimientos eran precisos, elegantes y poderosos. Con un gesto casi imperceptible, desarmó a uno de los intrusos y lo empujó hacia atrás. Celeste, a mi lado, se movía con una agilidad sorprendente para su edad, esquivando ataques y tomando posición junto a su madre. La sincronización entre ellas era perfecta, como si hubieran practicado juntas cada movimiento desde siempre. Sentí un impulso que no podía ignorar y me lancé a la defensa. Mis manos temblaban, pero mi cuerpo respondió con reflejos que no sabía que tenía. Cada golpe, cada bloqueo, me acercaba más a ellas, y cada contacto físico despertaba una tensión intensa y eléctrica. Estaba luchando junto a Valeria y Celeste, y la sensación de unidad nos hacía invencibles por un instante. Celeste se inclinó hacia mí mientras esquivábamos un ataque, y por un breve segundo, nuestros rostros estuvieron tan cerca que pude percibir su aliento. Sentí una mezcla de adrenalina y deseo que me confundía y excitaba al mismo tiempo. No había tiempo para pensar, pero cada roce de sus manos y su cercanía me hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Valeria lanzó un movimiento que derribó a uno de los intrusos, y en la fracción de segundo en que nos quedamos inmóviles, nos miramos. Sus ojos verdes brillaban con intensidad, y su respiración rápida coincidía con la mía. No era solo miedo o tensión, había algo más, un reconocimiento silencioso de que estábamos conectados, que nuestros cuerpos y emociones respondían en sintonía, incluso en medio del peligro. La lucha continuó, más feroz y rápida que antes. Cada movimiento mío era guiado por un instinto de protección, y cada roce accidental con ellas encendía una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Me sentí atrapado entre el miedo a fallar y el deseo de estar cerca, de sentir el calor de sus cuerpos y la fuerza de su presencia. Cada segundo era una mezcla de peligro y atracción que hacía que el tiempo se distorsionara. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, logramos repeler a los intrusos. Caímos al suelo, respirando con dificultad, y por primera vez en la noche, tuve un momento para mirar a Valeria y Celeste con claridad. Sus rostros estaban cubiertos de sudor, su cabello despeinado, pero había una luz en sus ojos que hablaba de triunfo, complicidad y algo que yo apenas comenzaba a comprender, un vínculo más profundo, nacido en medio de la batalla, que unía miedo, deseo y confianza en una misma experiencia. Mientras nos recostábamos, agotados pero intactos, Valeria me tomó de la mano y apretó suavemente. Celeste se apoyó contra mi hombro, y sentí un calor que no era solo físico. Había algo más, algo poderoso e inevitable, que nos conectaba más allá del peligro. En ese momento comprendí que la lucha no había terminado, pero que estábamos juntos, y que esa unión nos hacía invencibles, tanto frente a los enemigos como frente a las emociones que crecían entre nosotros. El silencio que siguió a la pelea fue abrumador. La habitación estaba llena del eco de nuestros pasos apresurados y de la respiración agitada que compartíamos. Me recosté junto a Valeria y Celeste, y sentí como el calor de sus cuerpos se mezclaba con el mío, creando una sensación que no podía describir, un vínculo que era a la vez tranquilizador y excitante. Valeria apoyó su mano sobre mi pecho, y el contacto me hizo estremecer. Sus dedos dibujaban líneas invisibles sobre mi piel, despertando un deseo contenido que crecía con cada segundo. Sus ojos me miraban con una intensidad que no podía ignorar, como si supieran exactamente lo que pasaba por mi mente y quisieran provocarme, probar mi reacción. Sentí que todo mi ser estaba conectado a ellas de manera inevitable, y que cada gesto y cada mirada eran parte de un lenguaje secreto que solo nosotros comprendíamos. Celeste se acurrucó junto a mi costado, rozando mi brazo y apoyando su cabeza en mi hombro. La sensación de cercanía me hizo sentir extraño, atrapado entre la fascinación por Valeria y la ternura que emanaba de Celeste. Su respiración era suave y constante, pero cada movimiento suyo parecía enviar una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. Era un contacto cargado de intimidad, que no podía ignorar ni quería hacerlo. Valeria inclinó su rostro hacia mí, y nuestras frentes se tocaron por un instante. Sentí su aliento cálido y cercano, y por un momento todo el peligro y la adrenalina de la batalla desaparecieron,
dejando solo la conexión pura y ardiente entre nosotros. Sus labios casi rozaron los míos, y un temblor recorrió mi cuerpo. No era solo deseo físico, era algo más profundo, un anhelo de cercanía, de unión, de entrega total. Celeste me miró con complicidad y susurró algo que no entendí completamente, pero el tono estaba cargado de intención. Su presencia junto a mí amplificaba la sensación de pertenencia, de que estábamos formando un lazo inquebrantable, incluso en medio de la tensión que todavía nos rodeaba. Me sentí atrapado en un torbellino de emociones, entre la necesidad de protegerlas y el deseo de acercarme más, de sentirlas más, de ser parte de ellas de manera irrevocable. Valeria rodeó mi cuello con un brazo y acercó su cuerpo al mío, mientras la otra mano descansaba sobre mi torso. El contacto era suave pero firme, un recordatorio de su control y de la confianza que depositaba en mí. Cada movimiento suyo despertaba algo primitivo y profundo, y sentí que mi mente y mi cuerpo estaban completamente subordinados a la atracción que ella ejercía sobre mí. Celeste, apoyada contra mi lado, parecía alimentarse de la misma energía, creando un triángulo de deseo, protección y complicidad que me desbordaba. El miedo al peligro todavía estaba presente, pero ahora se mezclaba con la certeza de que no estábamos solos, de que estábamos conectados de manera indestructible. Cada caricia, cada roce y cada mirada compartida reforzaba nuestra unión, convirtiendo la tensión y la adrenalina en un vínculo íntimo, eléctrico y profundo. Sentí que estaba en el centro de algo mucho más grande que yo, una experiencia que desbordaba los límites de lo físico y emocional, y comprendí que esta conexión cambiaría mi vida para siempre. En ese instante, entre la respiración compartida y los latidos acelerados, supe que cualquier desafío futuro solo podía enfrentarse juntos. La batalla no había terminado, pero nuestro vínculo, forjado entre peligro, deseo y confianza, nos hacía invencibles. Habíamos cruzado un umbral, y ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó con un silencio engañoso. El peligro que habíamos enfrentado parecía haberse retirado, pero mi instinto me decía que todavía quedaban desafíos por superar. Valeria y Celeste estaban a mi lado, sus cuerpos cercanos al mío, y sentí que cada respiración compartida fortalecía el vínculo que habíamos construido. La tensión de la noche anterior aún persistía, mezclada con una cercanía cálida y reconfortante que nunca había sentido antes. De repente, un nuevo grupo de atacantes apareció en los alrededores de la casa. Esta vez no había tiempo para dudar. Valeria tomó la iniciativa, moviéndose con una precisión que dejaba claro que había planeado cada posible escenario. Celeste se colocó a mi lado, lista para cualquier eventualidad, y juntos formamos un equipo perfecto, sincronizados por la lucha y por la necesidad de protegernos mutuamente. Sentí como cada golpe, cada esquiva y cada movimiento de protección me acercaban más a ellas. La adrenalina recorría todo mi cuerpo, pero también lo hacía un deseo profundo, silencioso, que me recordaba que estábamos unidos no solo por la supervivencia, sino por algo mucho más íntimo y poderoso. Cada roce accidental, cada mirada compartida, encendía una chispa que no podía ignorar, y me daba fuerza para seguir enfrentando a nuestros enemigos. Después de un enfrentamiento intenso, logramos repeler a los atacantes por completo. Caímos al suelo, respirando con dificultad, pero al mirar a Valeria y Celeste comprendí que habíamos superado la prueba juntos. No había solo alivio, había algo más profundo, una sensación de triunfo que no provenía únicamente de la victoria física, sino del lazo que habíamos reforzado con cada movimiento y cada instante compartido. Valeria se acercó y rodeó mi cuello con un brazo, mientras la otra mano descansaba sobre mi pecho. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y deseo, y sentí que todo el cansancio desaparecía frente a la calidez de su mirada. Celeste se acurrucó a nuestro lado, apoyando su cabeza en mi hombro, y un suspiro de alivio escapó de su boca. Por primera vez, la habitación estaba tranquila, y la sensación de peligro había dado paso a una paz reconfortante. Nos quedamos así por un tiempo, respirando juntos, sintiendo la conexión que se había forjado en medio del peligro. Cada roce, cada gesto y cada mirada contenía un mensaje silencioso de confianza, amor y protección. No necesitábamos palabras, la intimidad que compartíamos hablaba por sí misma. Cuando finalmente nos levantamos, Valeria me miró con una sonrisa suave. Su cercanía, su calor y su mirada hicieron que comprendiera algo que había sentido desde el primer momento: estábamos destinados a estar juntos. Celeste nos sonrió también, con una alegría pura y contagiosa, y supe que nuestra familia, aunque inusual, estaba completa y unida. El día continuó con una calma que parecía merecida. Salimos juntos al jardín, disfrutando del sol y del simple placer de estar cerca unos de otros. Los peligros que habíamos enfrentado ya no importaban,
Lo que importaba era el vínculo que habíamos construido, una unión que combinaba amor, deseo y confianza de manera perfecta. En ese instante comprendí que la vida podía ser intensa, peligrosa y apasionante, pero también podía ser hermosa y feliz. Valeria me tomó de la mano, Celeste se abrazó a nosotros, y sentí que habíamos encontrado algo mucho más grande que cualquier amenaza, una familia, un hogar y un amor que nos acompañaría para siempre. La lucha había terminado, pero lo que quedaba era aún más importante, la felicidad compartida, la certeza de que estábamos juntos y que nuestro vínculo era inquebrantable. Finalmente, nos permitimos sonreír, disfrutar del momento y del uno al otro, sabiendo que habíamos superado todas las pruebas y que, por fin, estábamos en paz.